Bueno, buenas noches. Para comenzar esta escuela, que hemos invitado al padre Oscar Osola, y quiero decir que es mi párroco. ¿Eso es bueno o malo? Es muy bueno. Muchas gracias. Bueno, podemos pedir hacer por la invocación del Espíritu Santo. El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego del amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida. Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar de todos los rectos según el mismo Espíritu y gozar para siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. Bueno, en este ciclo de las escuelas doctrinales, hoy el Padre Osola nos va a hablar del documento vaticano, la declaración sobre la libertad religiosa, se llama Dignitatis Humanae. Muchas gracias, Alfredo. Buenas noches, muchas gracias a todos y felicitaciones. Bueno, veo que están bien pertrechados, les decía acá con todos los medios de transmisión. ¿Ahí salgo bien o me pongo más alto para los que ven de lejos? Bueno, y me comentaba Alfredo algunos de los documentos de la parte doctrinal que tienen ustedes en la escuela de formación habitualmente, y he visto que hay algunos que no forman obviamente parte del Vaticano II, sino que son otro tipo de encíclicas o documentos de estos últimos años, Papa Francisco algunos, de Juan Pablo. Y sin embargo, este que vamos a tratar esta noche, como bien lo decía, sobre la libertad religiosa, Dignitatis Humanae, es el último, podemos decir el más nuevito, más cercano a nosotros del Concilio Vaticano II. Se lo aprobó el mismo día que se cerraba el concilio. ¿Qué año terminó el Concilio Vaticano II? ¿Se están acordando? Exacto, 7 de diciembre del 65. El año que viene van a ser los 60 años de la clausura. Hace unos años hemos celebrado los 60 de la apertura. Y fue uno incluso de los que más costó la votación, dice todo el trámite interno entre los obispos, porque lo que está en juego no es solo la libertad religiosa en general. Lo primero que uno entre nosotros imaginaríamos, el tema de que en todos los gobiernos y los países y los estados den la posibilidad de que cada persona elija su religión y la profese públicamente sin ningún impedimento. Eso de acuerdo, y es uno de los objetivos. Pero al mismo tiempo también es una afirmación de que la verdadera, única y santa Iglesia, ¿cuál es? La Iglesia Católica Apostólica Romana. Y dentro de la apertura que significa el Vaticano II, y hay otros documentos que hablan incluso de la relación con otras religiones en general, y sobre todo con el mundo de otras confesiones cristianas, volver a decirles a los demás, bueno, sí, está todo bien, yo voy a charlar con vos, que soy evangelista, que soy luterano, con vos también, que sos musulmán, judío, o de otra religión, en fin, pero vamos a charlar sabiendo que la nuestra es la capanga, la poderosa, la oficial. Y hace un poquito de ruido, porque, y bueno, es como sentarnos a charlar, pero diciendo de entrada, acá el que invita y el que talla y reparte y gana la mano, voy a ser yo. Entonces, por ahí, entre los mismos padres sinodales, los obispos, había quienes eran por ahí más aperturistas, en fin, o quienes querían reafirmar este tema de la salvación que vendría solamente por la Iglesia Católica Apostólica Romana. Hay un canto, que yo estoy seguro que en muchas de sus iglesias lo cantan todavía, ¿ya les suena? ¿Por dónde va mi comparación? ¿Cuál es el canto? Cristianos, venid, ¿se acuerdan la estrofa, no? Ese es el estribillo, perfecto. Y la estrofa es: creo en Dios espero, amo a Dios mi rey. Qué buen coro. Amo a la Iglesia de Cristo, sin la cual no hay salvación. Stop. Recalculando, dice el GPS.
amo a la iglesia de Cristo, sin la cual no hay salvación. O sea, vos musulmán, vos budista, vos evangelista, porque tampoco está con la iglesia católica, se han abierto. Vos ateo, ni qué decir, el ateo ni siquiera le digamos nada, eso ya está condenado de entrada. Pero guarda, ¿no? Porque si uno lo toma al pie de la letra, esa estrofa que expresaba la convicción de los cristianos, los católicos, en ese momento, la iglesia de Cristo, sin la cual no hay salvación. Ahí yo entiendo que vengan las abuelas, no sé si les habrá pasado a alguna de ustedes, a pedirme, padre, ¿no me lo puede bautizar mi nieto? Y sí, que vengan tu yerno, tu nuera, tu hijo, no sé quiénes son los papás. No, ellos no lo quieren bautizar. Yo quiero que usted me lo bautice y yo lo voy a traer para que lo bautice. ¿Y qué le dice el Padre Osola? ¿Cuánto hay? Le dice el Padre Osola. No, pues Omar, no me hagas esa seña, Omar, claro. Cuando arreglas según cuánto ponga la abuela, según eso no. Claro, no, ¿cómo se le ocurre? No se bautiza el nieto por pedido de los abuelos. Tiene que ser el papá y la mamá. Y si no, esperen que crezca. Y si se enferma y se muere y no está bautizado. Bueno, esa señora está expresando la convicción absoluta, y la entiendo, porque de chiquita ha cantado, creo en la iglesia de Cristo, sin la cual no hay salvación. Entonces cualquier bebé o persona que muriera sin el bautismo, y no, pues no es así. Entonces ahora vamos a ver qué significa. Ya es otro en los documentos del Vaticano, Lumen Gentium, el que aclara ese punto. Pero acá lo toca, por supuesto, y hay otro presupuesto antes de ir propiamente al primer capítulo. ¿Somos libres? ¿Existe la libertad o no existe la libertad? Bueno, viva la libertad, pero no puedo decir las malas palabras, ¿no? Claro. Están grabando, mirá si lo están viendo en la Casa Rosada, la Yuyito, y después se enoja en Buen Olivo, no sé dónde. Claro, va a salir por TN. Somos libres, porque no vaya a ser que por ahí también uno tenga un cierto influjo y guarda también con ciertas frases hechos, cosas. Bueno, el destino ya lo dijo, o ya Dios sabía que iba a ser así. ¿Dios lo sabe todo? Sí, claro que lo sabe todo, pero al mismo tiempo sabe y nos hizo libres, capaces de elegir. Hoy, todos los que estamos acá, salvo alguno que tenga su... ¿cómo se llama? Ayer me he hecho reír un chango. Dice, yo aquí tengo es un tema trágico, pero bueno, uno le saca también una sonrisa a esas cosas. ¿Cómo se llama? La abuela del chiquito, el Loa, pobrecito. No, pero hay otro nombre más raro. Laudelina. Yo tengo mi Laudelina, dice en mi casa, que me tiene. Bueno, entonces no hace que algunos de los que han venido acá también no estén libremente acá, sino que lo han traído en la oreja, o las han traído en la oreja. La experiencia que tenemos todos a diario es que somos libres, que elegimos, pero ¿cómo conjugamos eso con el tema de que Dios lo sabe todo? ¿O no lo sabe todo? Sí, lo sabe. ¿Y cómo lo explican ustedes? Si Dios sabe que mañana no sé qué va a pasar, Dios lo sabe. Entonces, ¿para qué me levanto? ¿Para qué voy a trabajar? ¿Para qué rezo? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué hago algo si Dios ya lo sabe? No hay que oponer entonces la omnisciencia de Dios con la libertad humana y las elecciones que hacemos. No me quiero ir más del tema para empezar ya esto, pero ese punto, a mí hay un ejemplo que desde hace años, no sé dónde lo habré escuchado y lo repito, que me ayuda, no digo a entender totalmente, pero sí a ver que la realidad no es así tan lineal o como uno la imaginaría de entrada. Si alguien de ustedes va el Día del Niño, que era gratis, han subido en el teleférico al Cerro San Bernardo, y ya se ha hecho medio de noche y ven dos autos que están bajando uno y subiendo el otro, todo lo que da y con la luz apagada, y en esas curvas que son súper cerradas, ustedes están viendo y se va a chocar, van a chocar, y chocan. ¿Ustedes son los culpables de que choque? No, pero ustedes lo veían y lo sabían. El tema es que ellos estaban conduciendo imprudentemente, sin luces, en fin. Bueno, si sirve la imaginación, la comparación, Dios está en otra dimensión, no en otra altura, lo mira todo, pero no nos determina, nos hizo libres. La experiencia que tenemos todos a diario es que no aparece ni Dios ni nadie para obligarnos a todo lo que hacemos. Hay cosas que sí, que las hacemos
con un buen sentido de obligación, por amor, por cariño, por trabajo, por no sé, por tantas cosas que nos imponemos. Pero a eso mismo también, en algún momento cada uno las hemos elegido. Bueno, empieza este documento hablando justamente de eso. Dios manifestó al género humano el camino por el que, sirviéndole, los seres humanos pueden salvarse y ser felices en Cristo. O sea, la última mirada es la salvación, la felicidad plena, el reino de los cielos. Por supuesto que para ser felices en esa otra vida, en esa eternidad, Dios mismo también nos dice, bueno, pero séte feliz acá abajo. O sea, no podemos vivir amargados, o no sé, con cara de perro, o de agridulce, o de agrio, directamente de amargura, como obligados a ser buenos. La primera lectura del domingo pasado, cuando Moisés le decía a los israelitas, miren, qué Dios tan grande tenemos, qué pueblo puede decir que tiene un Dios que grabó sus mandamientos, no solo ni tanto en las tablas de la ley, sino las grabó en nuestra conciencia, en el corazón, y no son una obligación caprichosa de Dios, sino que es el camino de la felicidad. Eso siempre lo primero. O sea, ojalá los cristianos, los católicos, tuviéramos pero grabado a fuego que lo que hacemos todos los días ya es agregarle un ladrillito más, o agregarle un poco más la mezcla, o ya ir revocando, pintando esa casa que por la gracia de Dios, porque es un regalo de Dios, ya vamos construyendo en el reino de los cielos. Pero que para llegar ahí, libremente tenemos que buscarlo. Todos los hombres y mujeres están obligados, dice el concilio, a buscar la verdad. Sobre todo en lo que se refiere a Dios, a su iglesia, y una vez conocida, abrazarla y practicarla. Parece obvio, si yo veo algo que es positivo, que es bueno, incluso esto dicen siempre, la filosofía, la teología, como que si hay algo que nos unifica a todos los seres humanos, más allá de la religión o no religión que pueda tener una persona, es esto que está justamente, nos constituye imagen y semejanza de Dios, querer el bien y rechazar el mal. Viendo algo bueno, querer abrazarlo y practicarlo. Entonces no es por obligación, sino porque es la mente del ser humano creado a imagen y semejanza de Dios para querer el bien, lo noble, lo verdadero, lo que realmente trascienda. El primer capítulo nos va a hablar entonces de esta noción de libertad religiosa por la cual deberíamos estar libres, inmunes de coacción. Ninguna persona puede ser obligada a actuar contra sus creencias religiosas, tanto por individuos como grupo social. Ahora acá, los padres del concilio no hicieron en ese momento lo que sí se animó a hacer Juan Pablo II, en nombre de toda la iglesia, cuando llegó el jubileo del año 2000. No sé si se acuerdan, les suena, que en algún momento el Papa pidió perdón por muchos errores históricos de la Iglesia. Y aquí entra un grave error de la Iglesia Católica. Pues los españoles, cuando llegaron acá, no era que le preguntaban a los indios, ¿y te gustaría bautizarte? No, le decían, te tenés que bautizar, si no... Y no solo acá, a los judíos en Europa, la conversión forzada de los judíos, y si no, la Inquisición también. O sea, quemamos y matamos tanta gente, los católicos. En las guerras de la Reforma Protestante, bueno, fue todo contra todo. Y ellos mataron a muchísimos católicos y nosotros matamos muchos protestantes también. No sé, bueno, no solo la colonización acá, África como está ahora, no es al vicio que los africanos, todo el tema polémico que salió hace poco con Francia o con los países europeos, son todos negros en el deporte, qué sé yo, pero son europeos porque son hijos de franceses o de europeos en general. ¿Dónde está nuestro amigo francés? Acá está. ¿Cómo era tu nombre? Ahí está. Que muchas veces Europa, en esa colonización de África o de la India, Inglaterra con India, no han dejado títere con cabeza, ¿no? Y eran católicos o cristianos también en general. Entonces hay errores históricos que está muy bien que el concilio diga lo que debería ser en la teoría
o al menos diciendo, bueno, de acá en adelante hagamos las paces, nos llevemos todo bien. Pero la Iglesia Católica no siempre puso en práctica esto mismo, ¿no?, que están diciendo ahí los obispos. En su libertad, el ser humano percibe y reconoce por medio de su conciencia los dictámenes de la ley divina. Y en esa conciencia debería seguirla fielmente para llegar a Dios, que es su fin. O sea, toda religión, no solo el catolicismo, el cristianismo, cuando descubre una persona que a través de esa religión es el camino para llegar a Dios, que es nuestro fin, ya está, tiene que entregarse con alma y vida y cumplir los preceptos de esa religión. De nuevo repito, puede sonar, incluso en ese momento, Europa capaz que era cristiana todavía hace 60 años. Ahora no. Tantas cosas que vemos y que por ahí desde acá uno dice, pucha, ¿cómo puede ser así? Y tanta persecución. Ayer mismo, ¿no?, que quemaron otra iglesia en Francia justamente. En España, los musulmanes hace rato que piden, en la zona de Andalucía, hasta la ciudad de Córdoba, que tiene lo que llaman la mezquita catedral. O sea, históricamente era una iglesia, una catedral. Llegaron los musulmanes en 700, le hicieron mezquita. Y cuando en 1400 los echaron a los musulmanes, de nuevo volvió a ser catedral. Pero es una mezquita, uno entra y son todas esas columnas y la estructura y todo. Es igual que una mezquita, pero es catedral de hace 500 años. Bueno, ya se les está acabando el dulce a los españoles, porque ya las autoridades y la población y demás, mayoría en esos lugares musulmanes, ahora piden de nuevo que vuelva a ser mezquita, y lo va a hacer. Si no es en 5 o 10 años, será en 20 o 30 o menos, capaz el año que viene, qué sé yo. Porque es justamente expresión también de esa falta de convivencia armónica. ¿Dónde está el Papa Francisco ahora? Indonesia. Por la diferencia horaria, ya debe ser 10, 12 horas, así que debe estar amanecido hace rato y empezando sus actividades. Creo que el 2% de la 3% cristianos, católicos, el 97% otras religiones, sobre todo musulmanes, y leía que es 8 millones son los católicos. Bueno, bien, va a visitar, ha hecho 20.000, no sé cuántos kilómetros el viaje, bueno, 13 horas, a visitar 8 millones de católicos, bien, pero hay 150 millones o más de musulmanes. Y uno diría, pucha, ¿por qué no? Bueno, el eterno tema, ¿por qué no viene a Argentina o va a otros países cristianos, católicos? No, porque el Papa la tiene clara, que hay que compartir, y hoy en día lo que nos pide el mundo y la sociedad, y para poder detener las guerras y demás, el diálogo también con las otras religiones. No va como político, sino como líder de una iglesia, pero evidentemente es que hay que respetar la conciencia y los dictámenes, que si son 150 millones en ese país, y alguito de bueno debe tener el islamismo. No podemos ser tan orgullosos y de seguir pensando, diciendo, no, si no están en la iglesia católica ya están condenados, no hay salvación. Momentito, ahora vamos a llegar a lo de la Lumen Gentium, ¿qué significaría que no hay salvación? No se puede forzar a nadie a obrar contra su conciencia. Toda persona, conforme a su dignidad, está dotada de razón y voluntad libre, impulsada por su misma naturaleza, y está llamada a buscar la verdad, sobre todo la que se refiere a su religión. Nicaragua, ahí está el obispo detenido, y en un momento le dijeron, bueno, o seguís preso o te vas al Vaticano, creo que está en el Vaticano, ¿no? O en Italia por lo menos. Venezuela, hoy la noticia es ridícula, ¿no? ¿Han escuchado? Claro, vayan comprando los puentes ya, el 1 de octubre es, el 1 de octubre empieza la Navidad, o algo así, no sé bien, y escuchaban nomás, me comentaban, bueno, no hay libertad religiosa, o sea, alguien que diga, no, pero la Navidad del 25 de diciembre, no, marche preso. Es propia, se le van a decir, marche preso. Vietnam, en la época comunista, todo el mes de agosto, que hemos leído en las misas, ¿se acuerdan del Evangelio de San Juan, capítulo 6, partiendo de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús hablando del pan de vida? Pero yo en algún momento recordé la anécdota
del obispo, lo habrán escuchado alguna vez, Nguyen Van Tuan, década del 70, 80, preso del régimen comunista en Vietnam, y el tipo se las ingeniaba estando preso para que le hicieran pasar un jarabe, un frasquito con un jarabe, y que en realidad no era jarabe, ¿qué era? Vinito. Y unas miguitas del poco pan duro que les daban, y el tipo de noche tapado con la frazada, porque si había alguna expresión de alguna religión, directo les cortaban la cabeza. Así que de noche, de memoria, ahuecaba las manos, en una ponía las gotitas de vino, que le tenía que durar de un mes el frasquito, en otra ponía las miguitas de pan, consagraba el pan y el vino, se rezaba la misa de memoria él solo, y hasta se las ingeniaba, no solo para comulgar él, sino para darle unas miguitas a otros presos cristianos. Bueno, pero un régimen uno lo ve a la distancia y dice, no, ¿cómo puede ser el comunismo? Y hoy en día también hay un montón de cristianos presos en muchos lugares. Y como que también, bueno, no quiero volver a lo mismo, nosotros metidos no solo presos, sino a la horca, a muchas otras religiones. Lo importante de este punto, miren, no se puede forzar a obrar contra su conciencia a nadie. Galileo Galilei, cuando lo quemaban, si alguien los que han viajado a Roma, en la plaza, ¿cómo se llama esa plaza? Farnese, creo que es, bueno, donde lo prenden fuego, y la frase de Galileo Galilei, que en ese momento cometió el pecado de decir que la Tierra giraba alrededor del Sol. ¿Y cómo la Tierra va a girar? La Tierra es el centro. Si el Hijo de Dios vino a la Tierra, Jesucristo, ¿cómo va a decir loco este? Y Copérnico, más loco todavía, que nosotros giramos alrededor del Sol. ¿Que acaso el Hijo de Dios nació en el Sol? No. Entonces, para la teología de ese momento y para el Papa de ese momento, condenado, la Inquisición lo quema. Galileo Galilei muere por haber dicho lo que ahora estudiamos todo en la escuela, que somos un planeta del sistema solar. Bueno, entonces cuando lo iban quemando, y le decían, tienes que renunciar a eso, la Tierra no se mueve, la Tierra no se mueve, la Tierra es el centro de todo. Y ya cuando iba ardiendo, Galileo le dice, y últimas palabras, más si mueve, pero se mueve. O sea, por más que me estén quemando, la Tierra se mueve, lo siento, quémenme, y muere. O sea, lo matamos al tipo inventor, bueno, Copérnico en realidad, de todo el heliocentrismo. No se puede forzar la conciencia de una persona. No me quiero ir por las ramas, ¿no? Pero cuidado con sus chicos, adolescentes, o con sus nietos. Ponía el ejemplo de la abuela santísima que quiere bautizar a su nieto a toda costa, para ella quedar tranquila que lo bautizó, no por el chico ni menos por los hijos, cuidado, ¿no? Pero guarda, digo ustedes, guarda nosotros, yo como sacerdote también, cuando a los chicos, a los jóvenes les queremos obligar o imponer, hasta una cierta edad está muy bien, perfecto, a todos nos han bautizado, todos no, perdón, la mayoría nos han bautizado de chicos sin preguntarnos, gracias a Dios, regalo de la fe. Gracias a Dios, a la mayoría nos mandó a catecismo también de chicos, como nos mandaban a la escuela, o como no nos dejaban andar patapiles recién bañados, salía al frío, sin secarnos y vestirnos, obvio, porque papá, mamá cuidan y dan lo mejor, pero a una cierta edad y en la adolescencia guarda con seguir imponiendo y forzando y obligando, porque ya está la conciencia más firme o más formándose todavía, sin lugar a dudas, pero ya con mucho más criterio. Y analicen ustedes, de ustedes mismos y de sus hermanos, de su familia, gente conocida, en fin, si los obligan y los obligan, en algún momento el resorte, si uno lo aprieta, ¡pum!, salta y salta a cualquier lado, ¿no? Entonces, lo peor que podríamos hacer es un cristianismo por obligación, por coacción. Bueno, eso como bajándole un ejemplo más familiar, pero en la cuestión político, social o general, sin lugar a dudas, la razón y la voluntad libre, ¿no?, que tienen que ser respetadas en toda persona. En la búsqueda de esta verdad, todas las personas deben gozar de libertad psicológica y al mismo tiempo de inmunidad de coacción externa. Reconoce el documento de igual manera esta declaración,
de igual manera esta declaración, la libertad de aquellas personas que no adhieren a esta verdad religiosa. ¿Cuál es la verdad religiosa? El catolicismo. O sea, lo está diciendo explícitamente. No podemos seguir poniéndonos por encima de los demás. Pasaron, dijimos que eran el 65, 75, 85, si no me equivoco, 20 años, u 86, 21 años, del primer gran encuentro interreligioso que hizo Juan Pablo II en Asís. A ver si les suena o se acuerdan esa imagen del Papa con, no sé si eran 200 líderes, religiones que nosotros no hemos escuchado nunca en la vida, pero que en sus países de origen tienen millones de personas y de seguidores. A todos nos suenan, vengo nombrando las iglesias evangélicas, los musulmanes, los judíos, los budistas, pero estaban todos ahí, y el Papa estaba a la misma altura de todo, en el medio, de blanco. Él era el que invitaba, de hecho era en la explanada de la Basílica de San Francisco en Asís, pero recién 20 años después, un gran encuentro presidido por el Papa. Hasta ese momento, sin lugar a dudas que se abrieron las puertas, en muchos lugares había también este respeto a las personas que tienen otra verdad religiosa, reconociendo que hay semillas de verdad en toda profesión religiosa. Sorprendió muchísimo cuando Juan Pablo II, el primero en 1980 años, que fue no mezquita, sino a una sinagoga, a la sinagoga de Roma, entra Juan Pablo II por primera vez, cuando ya antes Pablo VI había ido incluso a Jerusalén, pero siempre charlando con los rabinos acá, o delante del muro de los lamentos, o en una plaza, nunca entrar, lo cual significa no solo el esfuerzo del Papa, como representante o cabeza de la Iglesia, sino también el esfuerzo del otro lado, ¿no? Porque que un judío deje que entre el capo de los católicos, también a ellos les hace ruido, o seguramente que el judío más ortodoxo, tradicionalista, cerrado, no le debe haber caído muy simpático ver que el Papa esté dentro de su templo. Parece inconcebible, ¿no? Si Jesús vivía en la sinagoga predicando el Evangelio de hoy, los que han ido a misa han escuchado el Evangelio, ¿no? En la sinagoga de Cafarnaúm, el tipo estaba poseído en la sinagoga. El domingo pasado también era en la sinagoga, más vale, era judío, pero muere y resucita Jesús. Y ninguno de los sucesores, vicarios de Cristo, sucesores de Pedro, nunca va en una sinagoga. Es contradictorio, ¿no? Que hasta Juan Pablo II hayamos mantenido esto. O sea que estamos siendo testigos de que hay cambios reales, verdaderos, pero que nunca olvidemos que no puede haber obligación, coacción, pasar por encima de la libertad de alguien. Capítulo 2. Tiene 2 capítulos nomás, así que ya estamos en la mitad, tranquilos, que todo se acaba con tiempo. Bueno, ahí están poniendo una cruz. ¿Dónde será? ¿Será la cruz del Congreso Eucarístico? No, no es. La cruz del Congreso está donde fue el Congreso Eucarístico. Una cuadra más arriba, ¿sí? Pues en Salta nos encanta, ¿no? Allá fue el Congreso Eucarístico, entonces ponemos la cruz, como la broma esa que siempre se hace, de que allá fue herido Güemes y el monumento está acá, ¿no? O bueno, Hernando de Lerma y el otro, ¿cómo se llama? Virrey Toledo y todos. La cruz, evidentemente, está puesta acá porque, dice el segundo capítulo, la libertad religiosa a la luz de la revelación declara acerca del derecho del ser humano que tiene su fundamento en la dignidad de la persona, y esto hunde sus raíces en la revelación. Revelación para nosotros es el misterio de Cristo, hecho hombre, que en la cruz justamente nos redime, resucita, muere, pero está vivo, está resucitado, y esa es la dignidad más grande de todo ser humano, el ser criaturas de Dios, levantadas, elevadas al nivel de que el Hijo de Dios se hizo hombre. Eso no lo podemos olvidar nunca. La dignidad nuestra no es solo porque yo soy más rico, tengo más estudios, tengo más posibilidades, o conozco más, o esto, lo otro. No, la dignidad está en el que vino, y por eso la cruz redentora por encima de todo, y que a la luz de ese Dios y hombre,
bueno, toma como un valor, un sentido más grande lo que hacemos cada uno de nosotros. El acto de fe es voluntario por su propia naturaleza. Creer en Dios tiene que ser algo voluntario. Si a mí me obligan a decir creo en Dios, y en realidad no cuenta, es falso, es obligación, va en contra de la esencia del acto de fe que fuera obligado, ya que el ser humano redimido por Cristo Salvador y llamado también a la filiación adoptiva, no puede adherirse a Dios, que se revela a sí mismo, a menos que, atraído por el Padre, rinda a Dios el obsequio como un regalo, ¿no? Pero el primer obsequio es Él. Por eso hablamos de la gracia de Dios. Gracia es algo gratis que hace un obsequio racional y libre de la fe. Entonces, Dios da el primer paso, pero nosotros no podemos quedarnos quietos ni obligados ante eso, ni obligar a nadie, sino que tiene que ser una respuesta positiva. Entonces vuelvo a lo que les decía al principio. Si Dios ya lo sabe todo, ¿qué sentido tiene decir yo me esfuerzo, o yo hago esto, o trato de ser buena persona, vivo los mandamientos, escucho la palabra de Dios, crezco en comunidad, hago apostolado? Si haga lo que haga, Dios ya sabe que yo me voy a salvar o me voy a condenar. La iglesia hasta el día de hoy, el catecismo, mantiene esas dos opciones, ¿no?, para el momento de la muerte. Entonces hay como una forma de entender, como los engranajes de una rueda, este Dios que está por encima lo ve, quiere la salvación de todos, pero no nos obliga. En el 1600 había un autor, era sacerdote, escritor español, les va a sonar, y a ver, díganme qué obra, esto es como para los 8 escalones, o para esos programas así de pregunta y respuesta. Dígame ya una obra de Calderón de la Barca. Ahí está, ¿ves? A todos nos suena del colegio, de algún lado, La vida es sueño. Y es la más linda, uno dice, qué lindo sería la vida, un sueño. Duerme en Santiago del Estero, en la Biblia, por supuesto, la vida es sueño, ¿no? Bueno, el mismo Calderón de la Barca tiene un auto sacramental, porque eran textos de teatro, de representaciones, pero en las cuales había un trasfondo catequístico, teológico muy profundo. Y esta otra obra él la llama Condenado por desconfiado. ¿La habían escuchado alguna vez? Entonces cuenta Calderón de la Barca, háganse la idea de alguna de esas películas así tipo del medioevo, los castillos feudales, o bueno, todos los bárbaros entrando en Europa, qué sé yo, y un monasterio también. Estaba pensando en el otro libro, El nombre de la rosa, un monasterio así en medio de la nada, porque la ciudad estaba como a 15, 20 kilómetros, donde los monjes obviamente vivían, tenían todo dentro del monasterio, además un campo gigante para el ganado, para cosas que cultivaban, en fin, pero algunos insumos, algunas cosas tenían que ir cada tanto a traerlos de la ciudad. Y justo coincide noches de carnaval, algún febrero ahí en Europa, y desde el monasterio se escuchaba la música a lo lejos. Al día siguiente, cuando venía un carro, qué sé yo, para llevarse la leche que sacaban ahí los monjes para llevársela al pueblo, uno de los que venía, medio todo machado todavía, le cuenta a uno de los novicios, no sabes lo que gastó el baile anoche, ¿quién saca a bailar a la morocha? No sé qué le cantaba, que alguien saque a bailar a la morocha. Y el monjecito que había entrado de chico, incluso al monasterio, no entendía mucho, pero ya se le prenden las alarmas, y bueno, y cuando escucha la música esa noche de nuevo, entra en esta duda, dice, yo estoy acá en el monasterio, nos levantamos a las 3, 4 de la mañana, rezamos 5 horas, después desayunamos una taza de mate cocido, no había mate cocido en esa época en Europa todavía, pero no importa, con pan duro, salimos a trabajar al campo, almorzamos apenas, de nuevo a rezar, a dormir, y así todos los días. Y los que están ahí en el pueblo están, viva la Pepa, Pepe, y resulta que Dios sabe lo que les planteaba recién, si yo el día que me muera voy a ir al cielo o me voy a ir al infierno. Entonces, ¿qué hago acá?
Si yo haga lo que haga, Dios ya sabe lo que va a pasar. Entonces, si Dios sabe que voy al cielo, aprovecho también acá, que voy a seguir privándome, durmiendo poco, comiendo mal. Vamos, colgó la sotana, se fue al pueblo y nunca más volvió al convento, todo. Y el auto sacramental, la obra de Calderón de la Barca, termina con la escena del monjecito ya viejo, en una cama, moribundo, y se le aparece el ángel de la guarda y le dice: ¿cómo andás? Bien, bien, acá estamos. ¿Te queda poco? No, sí, me queda poco. ¿Y vos qué crees que para arriba o para abajo? No, no sé, dice, yo confío que Dios sabe todo. O sea, se mantenía en la suya, ¿no? Que Dios sabe todo. No, dice, vos sabés que Dios me mandó que te diga que en realidad estás condenado. Te vas a ir para abajo. Estás condenado por desconfiado. Desconfiaste, no de Dios, porque al contrario, vos hiciste un acto de fe. Dios sabe lo que va a pasar. No, desconfiaste de vos mismo. Desconfiaste de tu libertad, de tu filiación y todo esto, porque vos tendrías que haber hecho obras buenas para salvar. Dios quiere que te salve, quería que te salve, pero ahora, chao, se acabó. Bueno, ahí terminaba la obra, totalmente lúgubre, y todo el mundo llorando en el sepelio del monje. Pero guarda, ¿no? Es interesante para iluminar esta parte de que Dios quiere lo mejor, pero no nos obliga, no nos obliga. Y en todo caso la confianza la deberíamos tener cada uno en nosotros, como Dios confía en nosotros. Si no, hubiera sido más fácil para Dios que todos seamos buenos. ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué hay injusticia? ¿Por qué hay corrupción? ¿Por qué hay tantas cosas? Alguien podría decir, incluso porque hay tantas religiones. Hay gente que se declara atea, gracias a Dios, dicen después, ¿no? Yo soy ateo, gracias a Dios. Justamente porque ven muchas religiones. ¿No les pasó alguna vez en alguna etapa de ustedes, de escuchar a alguien? No, si Dios existiera, Dios no permitiría que estemos divididos en tantas religiones. Tendría que haber una sola. Y bueno, como existe el mundo, no hay una sola, evidentemente. La Iglesia, por consiguiente, y ahí aparecen las imágenes de los últimos papas, fiel a la verdad evangélica, sigue el camino de Cristo y de los apóstoles. Ojo, sigue el camino ideal de Cristo seguro. De los apóstoles, más o menos, pues ya se peleaban entre ellos, ¿no? Y si hubiera sido por Pedro y Santiago, nosotros no seríamos cristianos. Menos mal que apareció Pablo, les pateó el asado y dijo: no, yo voy a predicar a los otros, a los griegos, a los sirios, a los egipcios, qué sé yo, a los paganos, a los de otros pagos. Si no, se quedaban ahí dentro de los judíos nada más, ¿no? Entonces ya los apóstoles, ni qué decir, como hacíamos la evaluación crítica de tantos errores de la Iglesia. Sin embargo, queremos seguir ese camino al reconocer y promover la libertad religiosa conforme a la dignidad humana, imagen y semejanza de Dios, y revelación de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven. Esa es la revelación. La Iglesia conservó y enseñó en el decurso de los tiempos la doctrina recibida del Maestro. Yo eso lo ponía entre paréntesis. O 60 años después, 40 años después, con el pedido de disculpas de Juan Pablo II, le pondría un signo de pregunta. La Iglesia conservó y enseñó en el decurso de los tiempos de los apóstoles. A veces sí, a veces no. O sea, seamos sinceros y seamos humildes, porque si no seguimos viviendo en los laureles como si la Iglesia fuera perfecta. ¿Qué decía San Agustín de la Iglesia? Está formada por ¿quiénes? Justos, santos y pecadores. Entonces la definición suena más lindo en latín, porque si no en castellano, cortame la transmisión por favor. No, mentira. En latín, San Agustín decía, fue la fiesta justo la semana pasada, la Iglesia es sancta, que significa santa, et meretrix, prostituta. La Iglesia es santa y prostituta. Y uno diría, no, pucha, pero si la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, sí, Cristo más vale que no es posible ningún pecado, la Virgen tampoco, pero de ahí para abajo, pecadores. Y pecadores al nivel, también hace 2 o 3 semanas se leyó como primera lectura, un día de semana, al nivel de Oseas, cuando le enrostra al pueblo de Israel, dice, al final, yo pasé el día que vos nacías y tu mamá te tiró, ni siquiera te había cortado el cordón, estabas revolcándote en sangre. Yo te levanté,
te bañé, te alimenté, te llevé a una casa, una imagen muy cruda, muy fuerte, choqueante, ¿no? De un bebé, o una bebé en ese caso, que si no la auxiliaban, moría. Y te auxilié, y te empezaste a crecer, te desarrollaste y demás, y no te apartabas de mi lado. Pero cuantito te llegó el tiempo de la juventud, y de la primavera, y del amor, te me fuiste con el primero que apareció, y así pagaste mi elección y mis cuidados. Bueno, Oseas se lo decía al pueblo de Israel, pero se aplica también muchas veces a la iglesia, ¿no? Como nuevo pueblo de Dios. Lo importante sí es tener, ahí sí no me achico, esta grandeza, este orgullo en el buen sentido, que somos parte de una iglesia también, pecadores por supuesto, pero de grandes santos. El ejemplo de los santos, y no hay que irse allá muy lejos, ¿no? Aquellos santos, sino cada uno tenemos grandes santos en nuestra familia, en nuestros padres, abuelos, en personas que ya no están físicamente y la pelearon, la lucharon. Bueno, eso es lindo también, entusiasmarnos con ese buen ejemplo. Vamos terminando. La iglesia ruega a todos sus hijos, como dice San Pablo en la primera carta de Timoteo, eleven peticiones, súplicas, plegarias, acciones de gracia por todos los hombres y mujeres. No dice San Pablo, recen por los que son cristianos igual que nosotros. No se llamaban todavía cristianos, o por ahí en esa época empezaron. Recen por los que son seguidores de Cristo o del camino, como se llamaba en ese momento. Esto es bueno y grato a Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Es lo que le dijo Jesús al viejito Nicodemo aquella noche que se encontraron. Y acá terminamos. Los fieles, en la formación de la conciencia, debemos prestar diligente atención a la doctrina sagrada y cierta de la iglesia. La doctrina, los papeles, todo perfecto. Después en la práctica ya vimos cómo no estuvimos a esa altura. El concilio nos anima a que procuremos, comportándonos con sabiduría y caridad, con los que no creen de la misma forma que nosotros, difundir la luz de la vida con toda confianza y fortaleza apostólica. O sea, no creernos por encima de nadie, sino sí compartir la fe. O sea, en ningún momento está diciendo, bueno, da todo igual. No, si yo estoy convencido y yo fui bautizado en esta fe y tengo la certeza de que el Hijo de Dios hizo hombre, no hay quien me quite esa fe. O sea, la crítica a veces de los más tradicionalistas dentro de la Iglesia Católica, podríamos pensar de la época del concilio, el mismo Lefebvre y sus sucesores, ¿no? Los lefebristas que en Salta están, ¿dónde está mi amigo penitenciario? Ahí frente a la cárcel, a la Villa de la Rosa. Bien, obispo Romero, ¿y cuánto? Uriburu se llama. O sea, a mí, vos pues sos tachero, pero a mí me decía Uriburu, ni sé dónde es esa calle. Frente a la cárcel, ahí está la iglesia de los lefebristas, que ellos niegan todo lo que fue el Vaticano II, todos los documentos del Vaticano II, y esta parte del diálogo interreligioso o ecuménico, para ellos una patada al hígado, porque ellos siguen convencidos, creo en la iglesia de Cristo, sin la cual no hay salvación, y todas las otras vienen del maligno, del diablo, porque no puede ser que Dios quiera que haya otra religión. El dato de la realidad es que desde siempre hubo miles de religiones. Nuestros antepasados acá adoraban al sol o a la luna y le sacrificaban chicos en el Yuyayaco. Es la realidad. O sea, siempre hubo ese intento del ser humano de llegar al encuentro con Dios. Nosotros, seguros de nuestra fe, ojalá intentamos transmitir eso con confianza, fortaleza apostólica. ¿Preguntas o comentarios a raíz de esto, antes de dormirlos más? No, dice. Padre, usted hablaba mucho de San Pablo. ¿Por qué si los padres de la iglesia siempre tuvieron en sus manos, por ejemplo, todas las escrituras? En la carta de los romanos, ahí ya Pablo dice, en el capítulo 2, que todos aquellos que obren de recta conciencia también se van a salvar, aunque no hayan sido bautizados, no pertenezcan a la iglesia. Sin embargo, estos documentos se hacen mucho después de la carta de Pablo. 1900 años. Y usted también hace referencia a que Dios ya pone en la conciencia de cada uno el hacer el bien y el mal. Y eso está en el libro de Jeremías, y después Pablo lo repite en la carta de los Hebreos. O sea, que no es post-concilio, no. De toda la vida. A ver, yo interpreto por la pregunta de Omar que siempre en la iglesia tenemos este riesgo
de creer, saber, doctrinalmente saber que Dios quiere la salvación de todos, eso está en el Evangelio, que todos se salvan, pero la salvación está acá, nosotros la tenemos. Entonces, los demás vengan, háganse de nosotros. Hay mucha gente hasta el día de hoy que les cuestiona al Papa ir a estos lugares, o dice, no, en todo caso si va es para convertirlos, que se bauticen, que sean cristianos. No, no va a eso, va simplemente a compartir su fe y sí compartir tantas virtudes que necesitamos como humanidad, la paz antes que nada, la no violencia, en fin. Son errores que se fueron dando en el transcurso de los tiempos, o sea, quizás, uno lo dice después históricamente, cuando la iglesia era perseguida, hasta el año 330, 340, cuando el emperador Constantino se hace bautizar, automáticamente el imperio romano de perseguidor, al día siguiente pasa a ser la religión oficial del imperio, y fue lo peor que nos pudo haber pasado, porque hasta ese momento los mártires se la jugaban, San Lorenzo, San Expedito, todos los primeros siglos llenos de mártires, y fue cuando la iglesia más creció. Después se instaló y ya se alió incluso con el poder político y gobernante. Y nosotros, miren, me voy totalmente de contexto, pero recién el año pasado la iglesia argentina renunció 100% al aporte económico del gobierno argentino. Recién ahora, el año pasado. Era una miseria, eran monedas, literalmente, pero era algo. Y toda la gente, quizás algunos de ustedes también lo pensaban, o lo escucharon una vez, no, a la iglesia en Argentina o a los curas les paga el gobierno. Bueno, o sea, pasamos, digo, de ser perseguidos, no tener nada, a tenerlo todo. Y capaz que era mejor cuando no teníamos nada. Éramos más libres y ojalá ahora también seamos más libres, ¿no? Pero no tiene mucho que ver con lo tuyo, sino lo tuyo sí apunto a que fueron errores que se fueron dando por ese encerrarse, ¿no?, de la iglesia y creerse dueña de la verdad, de la salvación. Y ahora, padre, en este contexto de la iglesia que tenemos ahora, ¿qué es más importante, evangelizar o sacramentalizar? Evangelizar, 100%, hay que evangelizar. Miren el ejemplo que puse, el bautismo. No lo bauticen al bebé. Dios tendrá su forma. O sea, a ver, ¿cuántos millones de bebés hubo y habrá que no nacen? No digo provocados, sino que se pierden directamente. Pobre bebé, no llegan a nacer. ¿Qué? ¿Se va al infierno? ¿O se va eternamente al limbo? Gracias a Dios Francisco no tuvo que decir nada porque Benedicto, un ratito antes ya le pegó un tincazo hacia el limbo, que era una teoría de la teología de que existía un lugar así que no era ni chicha ni limonada, ni cielo ni infierno. Y vino Benedicto y dijo, no, eso basta, córtenla con el limbo. Benedicto lo dijo. Así que no hay limbo, no hay un lugar así para el que muere sin ser bautizado. No, es cielo o infierno. Y en el infierno, ¿quiénes están? Bien, con nombre y apellido, díganme uno que esté en el infierno. Hitler. No, bueno, que se está haciendo la suite presidencial en el infierno. No. De nadie dice la iglesia. ¿De quién dice? Nerón, Hitler, el rico Epulón en la parábola, pero era una parábola. Exacto, estaba ardiendo en el fuego del infierno. De nadie dice, ¿no? O sea que sigue siendo más importante el carisma, el anuncio, que el sacramento. Totalmente. Ahora, ¿cómo se anuncia? Ahí sí, hay Sí. un problema, porque ¿cómo se anuncia una verdad de fe donde Cristo es la salvación, donde acaban de decir que el que ha negado a Cristo es el que debería estar en el infierno? Yo anuncio el Evangelio y esa persona me mira y me dice, no, tu Dios no es mi Dios. ¿Lo estoy metiendo en un problema a esa persona? Bueno, en parte sí, en parte, porque acá decía, el que conoce esta historia de salvación, este medio de salvación, la encarnación del Hijo de Dios, debería estar obligado en la búsqueda de la verdad y decir, bueno, a ver, ¿será verdad? ¿Será no verdad? Pero claro, ¿y yo cómo estoy seguro? Por la fe, en definitiva, es un acto de fe. Y yo creo lo que creyó mi viejo, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, y las 80 generaciones hasta llegar a los apóstoles y en el Evangelio de Jesús. Pero ellos también creen en Mahoma, y Mahoma para ellos es
Sí, Claro. pero yo sé que Mahoma no es Dios, yo sí sé que Cristo es Dios. Claro, eso lo decimos nosotros. No, Sí, evidente. No, no. La verdad de fe, Sí, es de es fe. por revelación y nosotros la creemos. Sí, Si sí. no teníamos eso, vamos a la casa. No, por eso. Y por eso el documento si lo mantiene desde el principio. La Iglesia Católica, y yo lo dije, ¿no? Es como decir, bueno, nos sentemos, charlemos y todo, pero acá el ancho de espada lo tengo yo. Claro, ustedes no. Y bueno, será justamente la experiencia actual y de los últimos años es convivir, la convivencia. O sea, que cada uno sea fiel a su tradición religiosa. Por supuesto, incluso que siempre vamos a hablar de que sea mejor una persona mejor. O sea, nos estamos poniendo de jueces, ¿no? Religiosa y no el que dice no tener Dios. Pero el que dice no tener Dios muchas veces, o no creer en Dios, o que no le interese el agnóstico, ¿no? Si existe o no existe Dios, en realidad, al menos acá entre nosotros, en nuestra sociedad, no sé cómo será en África, en Indonesia, y qué sé yo, muchas veces no está en contra de Dios, está en contra del Dios que mostramos nosotros los creyentes, o incluso las otras religiones. Pero tampoco nos hagamos ingenuos, los evangelistas por ahí, capaz que ustedes, o alguno de ustedes estuvo en alguna etapa, oyendo ahí, o participando, y tampoco son trigo limpio todos, evidentemente. Entonces uno dice, bueno, pero el Dios del pastor fulano, el pastor sultano, tampoco es lo mejor, entonces me hago ateo. O sea, muchas veces nosotros somos los mayores productores de ateos. O en el otro ejemplo que les ponía, ¿no? De los chicos obligados a hacer tal cosa, tal otro, tal otra. Y llega un momento en que rechazan no a Dios, sino al papá, a la mamá o al abuelo o al que sea que lo obligó a practicar, a vivir, a hacer tal cosa con ese Dios. La convicción nuestra, por supuesto, sin lugar a dudas, tenés toda la razón del mundo, es una convicción de fe. Entonces yo por la fe sí que lo creo, pero no puedo ir a meterme o hacerle cambiar la tradición religiosa. Uno siempre tiene la gran comisión metida ahí en el corazón. Es decir, ay de mí si no predicar el Evangelio. Sí. Tarde te amé, hermosura tan antigua, ¿no? San Agustín. O sea, que macana que antes perdí tanto tiempo en otros lugares. Pero si Mónica, en vez de rezar y llorar, lo hubiera obligado a Agustín, capaz que Agustín creía, iba a misa de vez en cuando, todo, y no se hubiera convertido como se convirtió, y no hubiera sido el santazo que fue. Qué sé yo, estamos haciendo teología ficción. Había un profesor nuestro en La Plata que nos decía, profesor Galetti, no hagan teología ficción. Dice, es la tentación que tienen los jóvenes siempre, decir, y si Adán no hubiera pecado, si Adán le hubiera dicho, métete la manzana en el árbol, y no hubiera mordido la manzana, ¿qué hubiera pasado? ¿Y no había pecado original? Bueno, pues es teología ficción. Lo que nosotros creemos en el relato de la Biblia es que hubo un pecado original. Y si Cristo, cuando le pidió el ángel a la Virgen, le ha mandado al Padre Eterno, escribe, el cura Requena la hace, ¿no? Lo ubican a la chacarera, la anunciación. Le ha mandado el Padre Eterno que le mingues el favor, si querés, Virgen bendita, ser madre del Salvador. Y la Virgen le ha dicho, no, te has equivocado de casa, allá, la vecina, la otra. Y, bueno, es teología ficción de nuevo, ¿no? La realidad es que dijo que sí. Si eso quiere el Padre Eterno, que se haga su voluntad, la flor se convierte en fruto y comienza a madurar. La chacarera, la anunciación. Bueno, ¿qué otra pregunta o comentario? Sí. El sentido del religión es un poco, el objetivo es que seamos buenos, ¿no? Que la idea, digamos, seamos bondadosos, seamos obviamente generosos con el prójimo, por así decirlo, ¿no? Y sí, existen personas que no son religiosas, pero son buenos, son generosos, son bondadosos, y ¿qué lugar ocupa esa persona que capaz que es menos hipócrita que una persona que está en el camino, digamos, de la iglesia, ¿no? Los 8 escalones son pocos, están en el 18º escalón, porque vamos a ser juzgados, no por haber ido a la iglesia, haber rezado, ser devoto de una virgen, un santo. Tuve hambre, tuve sed, tuve desnudo, paso, enfermo, me socorriste, pero no, ¿cuánto me socorrió a vos? Bueno, cada vez que lo hicieron conmigo. Sí, excelente. Ahora, lo ideal sería no oponer, o sea, qué lindo creer, practicar la religión y al mismo tiempo ser buena persona.
Claro. O sea, si me dan a elegir entre el hipócrita que solo va a la iglesia para mostrarse, qué sé yo, y bueno, chapear, y el que es buena persona los 7 días de la semana, elijo que es buena persona. Pero qué lindo si el que es buena persona además va a misa. Y que el que va a misa no chapee, sino que sea buena persona. Obviamente sumemos, ¿no? Al principio lo decía, que el camino y el destino es la felicidad. Todo lo que hacemos es para ser felices. Y no podemos pretender ir al cielo para ser felices eternamente si primero no somos y hacemos felices a los demás, acá abajo. Sí. Kiko. Hay una pregunta, porque después de cursillo muchos encontramos a Cristo en nuestro corazón, el amor de Dios. Y la pregunta es, ¿qué se hace la gente con la Pachamama? Después de cursillo sobre todo, y si ahora hago la Pachamama, no la hago, está mal. Yo voy, sí, pero yo me remito a una cosa que nos hacía hacer Monseñor Moya en el seminario menor. La semana pasada, para los que lo conocieron, 30 de agosto, el día de Santa Rosa, o 31. Sí, Santa Rosa sí, perdón, pero me entró la duda si Moya era el 30 o el 31, se cumplieron 20 años que falleció. Falleció el 30 o 31 de agosto del 2004. Nos levantaba el día del 1 de agosto en el seminario menor, chicos y adolescentes, y en vez de rezar las oraciones en la iglesia, como rezamos todas las mañanas, hacía preparar 4 o 5 turíbulos con incienso y nos hacía rezar un rosario yendo por toda la manzana del seminario por adentro. Vieron que el seminario es Mitre, Necochea, Subiría, Alsina. Entonces, en vez de estar adentro del templo, íbamos rezando por el jardín, por el teatro, por la iglesia, las galerías, las canchas de fútbol, el fondo, los gallineros, salíamos las cosas y todo. Demoramos 20 minutos, media hora rezando un rosario y echando incienso hacia lo loco. Y entonces él decía, o nos decía a los más grandes, dice, hay muchos chicos seminaristas que vienen del interior, de los pueblos, barrios, que para ellos, desde chicos, el 1 de agosto se sauma y se honra a la Madre Tierra, y qué sé yo, pero sobre todo el saumar acá en Salta, el mes de las enfermedades, de los vientos, agosto, en fin. Entonces uníamos rezar, rosario, el incienso, que es para Dios, con decir, bueno, pedimos también la protección de la naturaleza. Entonces, para mí, de nuevo, no hay que oponer. Y yo estoy convencido que el 99%, bueno, de en Salta que lo hacemos, que lo hacen al tema de saumar, o de hacer el agujero para la Pachamama, echarle la coca, la bica, las empanadas, lo que sea, no es que haya una creencia de la divinidad de la tierra, sino simplemente honrar la memoria de nuestros mayores, gente que lo hacía, y también una conciencia ecológica del cuidado de la naturaleza. Yo le enfoco para ese lado, y las veces que me han pedido estar en una Pachamama, que así las más públicas le escapo, en la Plaza de San Lorenzo, con el internet, todo, no voy. Pero cuando hay en el Fortino, en la casa de familia, las burcupiñas, por Dios, basta de burcupiñas. Claro, ahora ya empezó del 15 de agosto hasta diciembre, por lo menos en todos lados aparecen todos los sábados, viernes y sábado, todas las burcupiñas. Entonces, cuando me invitan a ir a una casa para vivir burcupiña, me pasó ya 2 veces. No es solo la burcupiña, antes de la burcupiña han hecho el pozo y la Pachamama, bueno, pero ahí sí, está una familia, están los amigos, yo no tengo ningún problema de hacer la ofrenda a la Pachamama, y todo el mundo sabe que soy cura de Jesucristo, no de la Pachamama. Así que no sería oponer. Bueno, pero el sincretismo suena como que estoy poniendo a la misma altura la divinidad de Dios, el único, con la naturaleza. Y no, la naturaleza es creada por Dios. ¿Quién me decía hace un rato del universo, algo del universo, que el universo es criatura de Dios también? Entonces, no, era en la parroquia, alguien que me decía que el Reiki y estas cosas, dice, yo los escucho nomás, yo soy católico, no lo practico, pero de última, si mi señora mejoró mucho, digo, sí, dale, haceme el Reiki, alineame las chakras y no sé qué. Total, eso es sintonía con el universo. ¿Estás contenta? Que sí, bueno, ya está, el universo es obra de Dios. Entonces yo en regalo adoro a Dios.
y ella queda contenta que me ha alineado, no sé qué. Guardo más, no te vayas. Alineado y balanceo, te balanceo. Bueno, ¿estamos? Meta, ¿no? Muchas gracias a ustedes por la paciencia. Muchas gracias. En nombre del Padre, del Hijo. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición. Y que Dios Todopoderoso los acompañe a ustedes, a todas sus familias, sus intenciones, especialmente los hogares donde hay enfermitos, ancianos, algún problema, donde falta alguno de los miembros, o están lejos, por supuesto, estudiando, trabajando, y especialmente en esta novena, en esta fiesta del milagro, sientan todos ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, San Pablo, ruega. Gracias, Padre. ¿Tienen alguna base así de